Saben que ayer se reunieron el presidente chino Xi Jinping junto al secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken. En su rueda de prensa posterior expresaba la voluntad de ambos países de mejorar sus relaciones, pero no son las mejores ahora mismo. We do not support Taiwan independence. We remain opposed to any unilateral changes to the status quo by either Pero side. Blinken concedía a China una baza, diciendo en público que su país no apoya la independencia de Taiwán. El propio Blinken confirmó en esa rueda de prensa que sobre Taiwán se habló en esa reunión entre ambas potencias. También alabó los esfuerzos de China por poner fin al conflicto de Ucrania. Y ambos países también discutieron sobre Corea del Norte. Estados Unidos y China han tenido varios desencuentros este año, muchos comerciales, pero también el famoso episodio de los globos espía chinos. Con esta visita ambas naciones esperan restablecer los vínculos diplomáticos deteriorados en los últimos años. Bueno, vamos a hablar con Javier Gil Pérez, es experto en relaciones internacionales y comunicación global, autor del libro Geopolítica de Asia y el Indo-Pacífico. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Es Taiwán el principal escollo entre China y Estados Unidos o solo la punta del iceberg? Bueno, yo diría que, como muy bien has dicho, es la punta del iceberg. Lo cierto es que Taiwán siempre ha sido un país al que Estados Unidos ha querido proteger, al que va a seguir queriendo proteger y defender en el futuro más cercano, y es uno de los escollos que separan a la República Popular China y a Estados Unidos. Pero las diferencias son más profundas respecto a los sistemas políticos y al propio liderazgo mundial, ¿no? Que es un poco el meollo de la cuestión. Las palabras ayer de Blinken sobre Taiwán, ¿crees que son un gesto para China o realmente hay algo más profundo, hay algún tipo de cambio de postura por parte de Estados Unidos? Bueno, yo creo que no hay cambio de postura. La postura oficial de Estados Unidos desde los años 70 hasta ahora ha sido el de defender el actual status quo, el de que no se produzca ningún cambio en la relación entre las dos Chinas por la vía de la fuerza, es decir, por una invasión de la China comunista a la República de China, que es Taiwán, y esa es la política oficial. Y de hecho lo que está marcando los movimientos de Estados Unidos en la zona, por ejemplo aumentando el número de bases en Filipinas, es de que están más comprometidos que nunca con Taiwán. Por lo tanto, yo creo que ayer las palabras pues no modifican para nada la política de Estados Unidos hacia China y obviamente bueno pues intentan rebajar una tensión que es cierta que existe y que es estructural entre los dos grandes colosos. ¿Crees, Javier, que vamos hacia una política de bloques similar a la que se vivió entre Estados Unidos y la Unión Soviética hace años? Yo creo que vamos hacia algo que va a tener elementos que van a ser muy similares, porque va a haber una competición entre dos grandes bloques, el bloque, digamos, más occidental, que es el bloque de la Unión Europea, Estados Unidos y los aliados de nosotros en el Pacífico, como pueden ser Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda. Y por otro lado, un gran bloque liderado, yo diría, por China y que tiene detrás a Rusia, que tiene detrás a Irán, y que tienen diferencias importantes en sus sistemas políticos, incluso también en sus sistemas económicos, pero que sí que están de acuerdo en que quieren erosionar el liderazgo americano y el liderazgo de Occidente en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que en eso sí que va a ser similar. Luego hay diferencias en que yo creo que no hay una competencia tan clara por el modelo económico, que es básicamente capitalismo. Puede haber diferencias sobre el rol del Estado, pero la competencia sobre todo es ideológica en el ámbito político. En ese aspecto sí que vamos, en mi opinión, o ya estamos, de hecho, en una confrontación política de arriba abajo. Claro, pero el hecho de que China efectivamente sea un gigante económico, pero dependiente de sus exportaciones al resto del mundo y a ese occidente ante el que se enfrenta, ¿eso no hace o no lo deja en una posición de debilidad al régimen chino? Bueno, yo creo que debilidad y algo positivo también para todos, ¿no? Un aspecto que es diferente respecto a esta época, a la época soviética y americana de los años 50, 60, 70, 80, es que la relación económica entre Estados Unidos y la Unión Soviética pues era prácticamente muy débil. Y ahora eso ha cambiado. Ahora hay una integración económica de ambas economías, o yo te diría que hay una integración económica de la Unión Europea, por ejemplo, con China, ¿no? ¿Eso qué nos indica? Lo que nos indica es que a mayor integración económica hay menores posibilidades, ¿no?, de que haya un conflicto entre dos grandes bloques o dos grandes países. Pero esto tampoco lo descarta, porque la Rusia y la Unión Europea eran aliados comerciales por el tema de la energía y esa alianza económica ha saltado por los aires por motivos estrictamente políticos, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que hay elementos que nos pueden ver el vaso medio lleno, ser optimistas,
y al mismo tiempo hay elementos que nos hacen ver pues, y ser más pesimistas, ¿no? Lo que nos encontramos de aquí al futuro, que es en el ámbito donde yo me encuentro. Yo soy un poquito pesimista respecto al futuro. Una última cuestión, Javier. Lo cierto es que China extiende su ámbito de influencia por todo el mundo. Uno de los continentes donde mayor presencia está teniendo es en África, y de hecho una delegación africana está ahora mismo en este país. ¿Hasta qué punto es importante la presencia de China en África y hasta qué punto debería preocuparnos? Bueno, es muy importante, sobre todo para los países africanos, que la visión que tienen sobre China no es tan negativa como lo quizás se puede tener desde Europa. Date cuenta que China ha hecho muchas inversiones, obviamente por su interés, pero también ha construido mucha obra pública, ha construido carreteras, ha construido puertos, ha construido aeropuertos, ha construido básicamente infraestructura pública que ha sido por muchos países pues bien aceptada, ¿no? Entonces, por ese aspecto yo creo que la visión es positiva, pero al mismo tiempo también hay una visión general en África, sobre todo de las masas populares africanas, ¿no? Que ven con cierto pues desconfianza, ¿no? Pues a esta presencia china cada vez mayor en África. Lo cierto es que el mundo occidental de alguna manera se fue de África y ese hueco lo ha llenado China pues a base de inversiones económicas, a base también de presencia física, que eso es importante, y luego en tercer lugar a base de establecer alianzas políticas. China tiene muy buenos amigos en China, muchos aliados políticos en muchos gobiernos que en muchas ocasiones le han ayudado muchísimo, por ejemplo, en las votaciones de Naciones Unidas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí debería preocuparnos, tanto a nivel geopolítico, porque en cierta manera nos está ganando la partida en África de influencia, y en segundo lugar, bueno, porque está haciéndose, digamos, con el control de buena parte de los recursos que allí se están produciendo. Javier Gil Pérez, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Muy buenos días y buen día.